¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con los temas. Me había atrasado un poquitito con sus temas, pero bueno, ya vamos a estar al pendiente de ustedes. Ya faltan pocos los temas que hay que abarcar. Y rápidamente les platicaré que son temas que se ven rápidos. Este es uno de los más largos. Entonces, pues bueno, hoy vamos a platicar sobre la histología de todo lo que es la vía urinaria, del riñón y todo eso, ¿sale? Entonces, pues bueno, recordemos que van a ser videos cortitos, máximo 20 minutos. Y pues bueno, vamos a empezar con la primera parte de la histología del aparato urinario. Y pues bueno, el aparato urinario, chicos, está formado por un par de riñones, un riñón derecho, riñón izquierdo, que se comunican por medio de estos popotes que se llaman ureteros o uréteres a una cavidad que se llama vejiga. La vejiga se encuentra en la cavidad pélvica, que está formada por obviamente los huesos pélvicos, pero los riñones se encuentran en la cavidad abdominal. La vejiga se comunica con el exterior por medio de un conducto que se llama uretra. Aquí está en el hombre, y la uretra en la mujer pues es mucho más corta, ¿vale? Entonces en esencia, a grandes rasgos, este es el aparato urinario, ¿sale? Entonces, bueno, funciones generales del riñón, que no nos vamos a meter en detalles. Los órganos, macroscópicamente hablando, son órganos rojizos porque están altamente irrigados, es decir, tienen muchísimo riego de sangre y tienen forma de habichuela o de frijol, ¿sale? Están ubicados en la cavidad peritoneal, en la cavidad abdominal, por detrás del peritoneo y a cada lado de la columna vertebral, a nivel de la columna lumbar. El riñón derecho un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque existe la presencia de la glándula hepática que lo está desplazando hacia abajo, ¿sale? Todo, como ya lo habíamos comentado, en el polo superior de cada riñón se encuentra la glándula suprarrenal, de la cual ya hablamos, y en el borde medial del riñón se encuentra una concavidad que se denomina ilio, por donde entran los vasos sanguíneos como la arteria y el nervio, y salen la vena y la pelvis renal, que posteriormente se va a convertir en un uretero. Entonces, esto es el riñón, tiene una forma de bichuela, su convexidad, su concavidad, donde se encuentra el ilio. El ilio es por donde entra la arteria, sale la vena, entra nervio y sale esto que se llama pelvis renal, que posteriormente se va a convertir en un uretero. Todos los riñones tienen una cobertura de tejido conectivo que se llama cápsula, ¿sale? Esta cápsula tiene dos capas definidas, una capa externa y una capa interna. La capa externa está formada por fibroblastos, ¿sale? Y la interna está compuesta por miofibroblastos que responden a estímulos y que se contrae. De ahí el término cólico renal, porque el riñón también tiene la capacidad, por esta cápsula, de poder contraerse. La cápsula posteriormente se introduce en el hilo y va a empezar a formar el tejido que recubre a todos lo que van a formar las cálices y la pelvis renal. Es decir, esta es la cápsula que está recubriendo al riñón, y posteriormente se va a meter y va a formar todo este tejido que va a estar componiendo a los cálices menores, cálices mayores y a la pelvis renal. Entonces, esta es la capa externa del tejido conectivo que forma la cápsula externa, y esta es la capa interna del tejido conectivo que forma la cápsula interna. Entonces, todo esto ya empieza a ser el tejido del riñón, la corteza. Vamos a algunas estructuras muy bien diferenciadas, pero vamos a hablar de ellas después. Entonces, esto es en esencia la cápsula, la hoja externa, la hoja interna. Ya habíamos comentado, la hoja externa está compuesta por fibroblastos y fibroblastos y fibras de colágeno, y aquí existen miofibroblastos, ¿sale? Son células que tienen la capacidad de contraerse. Bueno, anatómicamente hablando y funcionalmente hablando, el riñón se divide en dos porciones: una corteza que está externa y una médula que está interna. Si nosotros cortamos el riñón, vamos a tener esto que es la corteza y esto que es la médula, ¿sale? Todo esto es la médula. Son regiones que se dividen de manera anatómica, pero no son regiones que se dividen de manera funcional. Esto es médula,
¿vale? Esto es médula, ¿vale? Y estas, vamos a hablar un poquito más adelante de las diferencias del tejido que hay acá. No sé si alcanzan a notar la diferencia entre este color rojizo y este color pálido, porque aquí ya no hay tanta irrigación, ya no es tan importante la irrigación. Entonces, la corteza es la capa más externa y la médula la capa más interna. Lo que comentábamos, la corteza es más irrigada que la médula. La corteza se lleva el 90-95% de la sangre total que llega al riñón, y la médula se lleva el 5 al 10% de la sangre total que llega al riñón. La corteza está compuesta por las nefronas. Las nefronas son la unidad funcional del riñón, es decir, la que va a llevar a cabo toda la formación de la orina. Pero no toda la corteza, mejor dicho, no toda la nefrona se encuentra en la corteza, puesto que los túbulos, las asas de Henle se encuentran en la médula. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero en la corteza se encuentran los corpúsculos renales junto con los túbulos de la nefrona, ¿sale? Y se pueden observar algunas estriaciones que se llaman rayos medulares de Ferrein. ¿Qué es un rayo medular de Ferrein? Está formado por túbulos rectos y conductos colectores. ¿Qué es esto? Vean, no sé si alcanzan a ver, en esta imagen se alcanza a ver unas líneas que son perpendiculares a la corteza. Aquí están estas líneas. Esas líneas son los rayos medulares de Ferrein, ¿sale? Esto que está aquí es el rayo medular de Ferrein. Estas líneas que se ven aquí, ¿sale? Son rayos medulares de Ferrein. Y el rayo medular de Ferrein está formado por los túbulos rectos y los conductos colectores. Vamos a ver cuáles son más adelante los túbulos rectos y los conductos colectores, ¿sale? Entre los rayos existen todo lo que se llama laberinto cortical. El laberinto cortical incluye los corpúsculos renales, los túbulos contorneados y los túbulos colectores, ¿sale? Tal vez todo esto nos esté confundiendo, chicos. Vamos a ver en esencia qué es una nefrona para que lo puedan entender, y nada más las partes de la nefrona, y ahorita regresamos a donde nos habíamos quedado. Por aquí ya tenía aquí está un esquema de la nefrona. La nefrona no es así, la nefrona es únicamente un esquema representativo. Y pues bueno, esto es el corpúsculo renal, que está formado por una cápsula de Bowman y un glomérulo. Se conecta inmediatamente con un túbulo contorneo distal, sale un túbulo recto proximal, sale la rama descendente delgada del asa de Henle, la rama ascendente delgada del asa de Henle. Este es el túbulo recto distal, el túbulo contorneado distal, el túbulo conector y el túbulo colector, ¿sale? Entonces los túbulos rectos incluyen todo esto, ¿sale? Entonces otra vez, el glomérulo cubierto por una cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal. Esto es la rama descendente del asa de Henle. Esto es el asa de Henle, rama descendente delgada del asa de Henle, el túbulo recto distal, túbulo contorneado distal, túbulo conector y el túbulo colector, ¿vale? Entonces, pues regresando a lo donde nos habíamos quedado, y haciendo referencia a lo que estábamos platicando de lo que pertenece a cada porción, pues tenemos que el rayo medular de Ferrein está compuesto por los túbulos rectos, es decir, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, el túbulo recto proximal, túbulo recto distal, ¿sale? Y los túbulos colectores, ¿vale? Entre los rayos existen los cúpulos renales, el túbulo contorneado proximal y distal, y los túbulos conectores. Toda esta porción se va a llamar laberinto cortical, ¿sale? Entonces, en un corte histológico, esto que está aquí es el rayo medular de Ferrein. Acá hay otro rayo medular de Ferrein, lo vamos a pintar para que lo vayan identificando. Aquí está la paletita de colores. Vamos a pintar de verde los rayos medulares de Ferrein. Aquí hay un rayo medular de Ferrein.
todo lo que se ve, esas líneas. Acá hay otro rayo medular de Ferrein, aquí hay otro rayo medular de Ferrein, ¿sale? Y todo lo que está en medio, todo esto forma el tejido que conocemos como laberinto cortical. Todo esto es, fisiológicamente hablando, es la porción funcional del riñón. Entonces, esos son los túbulos, mejor dicho, los rayos medulares de Ferrein. Y se llaman medulares porque llegan hasta la médula. La médula está formada por los túbulos rectos, los túbulos colectores, que continúan desde la corteza y se van hacia la médula, ¿sale? También el asa de Henle está metido ahí en la médula. Ahorita lo vamos a ver en un esquema representativo, ¿sale? Y estos son los túbulos medulares que forman lo que se denomina como pirámides. Veamos, en un corte tenemos estas estructuras que están aquí, triangulares, que se llaman pirámides de Malpighi, pirámide de Malpighi, pirámide de Malpighi, y en medio existen estas que se llaman columnas renales o Bertin, ¿sale? Columnas de Bertin, pirámide de Malpighi. Entonces todo esto es corteza, esto es médula. Las pirámides se encuentran en la porción de la médula. Hay que tener en consideración que las columnas de Bertin también son tejido cortical que se encuentra en la médula. Un poquito complejo de entender esto. ¿Qué significa? Imagínate que la pirámide de Malpighi es un cono de helado y te pusieron una bola de helado muy grande que se está derritiendo por los lados, ¿vale? Entonces eso quiere decir que las columnas de Bertin también es tejido cortical, pero que se encuentra en la médula, ¿sale? Todas estas, aquí se encuentran la mayor parte de las nefronas, y aquí ya se encuentran los túbulos colectores que van a drenar en los vértices de la columna de la pirámide de Malpighi, la pirámide renal. Estas pirámides van a recolectar toda la orina que se formó y las van a drenar a los cálices menores, y posteriormente estos a los cálices mayores. Los cálices mayores van a drenar a la pelvis renal, la porción intrarrenal, y esta la porción extrarrenal de la pelvis renal, y posteriormente al uréter. Todo esto a partir de aquí ya es vía urinaria y todo lo demás es tejido renal. Entonces en la médula se encuentran las pirámides, ¿sale? Que tienen forma cónica, y las bases se encuentran en contacto con la corteza. Acá está, mira, la base de la pirámide está en contacto con la corteza. Entonces el vértice se encuentra en una estructura que se llama papila, que apunta hacia los cálices menores, ¿vale? En esa papila hay una zona que está agujereada, que tiene muchos agujeritos, que se llama área cribosa, ¿sale? ¿Qué es esto? No es más que la perforación de todos estos conductos, llegan hasta esta zona que se llama papila, y esta papila tiene esta desembocadura de los conductos que se llama área cribosa. Ve, aquí está el área cribosa, esto es la papila que está perforada en el área cribosa. Bueno, esto es en cuestión de la composición macroscópica del riñón. Nos vamos a meter en broncas con todo esto, ¿sale? En 13 minutos. Los cálices menores son ramificaciones de 2 o 3 cálices mayores, es decir, 2 o 3 cálices, mejor dicho, muchos cálices menores, desde 2 hasta 5 cálices menores pueden formar un cáliz mayor, ¿vale? Y el cáliz mayor después va a drenar en la pelvis renal. Ahora, macroscópicamente hablando, cada pirámide está dividida en una médula externa y una médula interna, y a su vez la médula externa se divide en una franja interna y en una franja externa. Es decir, esto que está aquí es la corteza. Aquí ya vemos el esquema representativo de cómo parte del túbulo colector, ¿sale? Y aquí abajito el túbulo colector, ¿sale? Parte se encuentra en la corteza y parte se encuentra en la médula. Habíamos comentado, las ramas descendentes delgadas del asa de Henle se encuentran localizadas en la porción de la médula, pero de ahí en fuera el túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, corpúsculo renal se encuentran en la corteza. Entonces esto de aquí para abajo es la médula, y la médula externa es la que está pegada con la corteza,
¿sale? Recuerda que aquí está la cápsula, ¿sale? Entonces aquí ya está el exterior del riñón, la cápsula, su corteza, y en contacto está la médula externa. Esta médula externa se divide en franja externa, que está pegada inmediatamente a la corteza, y franja interna, que va a determinar la división entre la franja externa y la médula interna. Aquí ya está la papila, y este pues es un agujerito de lo que vendría siendo el área cribosa. Esto es una pirámide de Malpighi. Bueno, habíamos comentado que las columnas renales o las columnas de Bertin son funcionalmente tejido cortical, pero que se encuentra en la médula, como si se estuviera derramando por los lados de la pirámide, como el ejemplo del helado. Entonces, cada pirámide y el tejido cortical asociado a su base y a los lados constituyen un lóbulo renal. Vamos a ver si tenemos una imagen. Esto es un lóbulo renal. Esto es otro 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 lóbulo. Y la división anatómica nos dice que existen lobulillos renales. Ahora los lóbulos renales se dividen en lobulillos, que está formado por un rayo medular de Ferrein y su tejido cortical que está circundante. Es decir, híjole, ya nos vamos adelante. Esto que está aquí, todo esto, desde aquí hasta acá, es su rayo medular de Ferrein con su tejido cortical, con su tejido laberíntico circundante, forman un lobulillo renal. Aquí hay otro lobulillo renal, acá hay otro lobulillo renal, y estos lobulillos renales van a estar formando los lóbulos renales, que habíamos dicho que es pirámide y sus dos columnas de alrededor. Pirámide y dos columnas. Pirámide y dos columnas. Entonces, el riñón puede tener hasta 18 lóbulos, por eso se ve boludo el riñoncito. Entonces, vemos aquí lo que viene siendo la médula con su franja externa, franja interna y su médula interna, ¿sale? De aquí para acá es la corteza, la cápsula y pues todas las partes de la nefrona que se encuentran en la corteza y las partes de la nefrona que se encuentran en la médula. Entonces, yo creo que vamos a dejarle aquí y ahorita vamos a continuar con el tema de la nefrona.